Y esta mañana Caputo, otra vez, Caputo y la deuda con el fondo, anunció un préstamo de 20.000 millones de dólares. Después el fondo habló de negociaciones avanzadas, pero no confirma el monto del acuerdo ni en cómo serían los desembolsos. Habló Milei también, dijo que de ninguna manera habrá devaluación. Bueno, evidentemente hay expectativa, ansiedad, nerviosismo, esas cositas que al mercado lo ponen así como medio inquieto. Como nosotros, afortunadamente te diría, tenemos un amigo que sabe mucho más que nosotros sobre esto. Además es hincha de Racing, me parece, siempre es un dato que yo sé que a ustedes por ahí no, es como no les genera nada, pero es hincha de Racing, a mí me parece importante decirlo. Bueno, Lo podemos saludar al señor Alfredo Zayat. Alfredo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bueno, tratando de entender en qué estamos, ¿no? Porque hoy Caputo anuncia de vuelta 20.000 millones de dólares. El fondo después dice, sí, pará, vamos a calmarnos. Un poco sí, pero ¿en qué tiempos y en qué montos eso lo define el board? Después salió Milei a decir de ninguna manera vamos a devaluar. ¿Qué está pasando, Alfredo? Que hay una corrida cambiaria y buscan en forma desesperada tratar de frenarla. Mm, Para que quede claro, porque también Caputo se refirió al tema, una corrida cambiaria es cuando te sacan los dólares del Banco Central, no cuando sube el dólar. Cuando sube el dólar en realidad es lo que ya tenés, es una crisis cambiaria de proporciones, mm, porque significa que te quedaste sin dólares para atender precisamente la corrida cambiaria. La corrida cambiaria es grandes inversores, pequeños, medianos, los que sean, buscan desprenderse de pesos para pasar a dólares. Si no hay dólares suficientes en el Banco Central, bueno, se genera tensiones en el mercado. mm. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Todavía no salió, yo no lo tengo, no, todavía no salió el dato de cuántos dólares vendió o cómo fue el saldo del mercado cambiario en el día de hoy. Pero hasta ayer, en 7 ruedas, o sea, en 7 jornadas hábiles, poco más de 1.300 millones de dólares perdió el Banco Central. No, Bueno, eso es una sí, corrida. claro, es un ritmo insostenible, ¿no? Después está, a ver, ¿por qué el precio no subió? Sí. Precisamente porque el Banco Central le dio los dólares. Entonces, y además, ¿por qué se da la corrida cambiaria? Porque hay expectativas de devaluación. Y Mm, sale Milei, sale Caputo a decir que no va a haber devaluación. Si te creen, se frena la corrida, porque dice, bueno, ¿para qué voy a salir corriendo a comprar dólares? Si no te creen, siguen saliendo los dólares. Como hay, como hay muchísima incertidumbre, fueron corriendo a abrazarse al Fondo Monetario Internacional. ujú, ujú. Y el Fondo Monetario Internacional todavía no dijo nada. Esto es lo más sorprendente de este desastre de cómo está administrando esta crisis cambiaria Caputo y Milei. Porque yo te digo, obviamente que están en problemas, pero no son problemas gravísimos. Se pueden transformar en gravísimos si siguen manejando este problema cambiario de cómo lo están haciendo. Salen a hablar, Caputo a la mañana, Claro. después Milei vuelve, un presidente de la nación hablando con uno de sus voceros mediáticos por radio, un nivel de desprolijidad absoluta, Mm. absoluta. Ahora, evidentemente, quienes deberían creerle esto que decís vos, no le están creyendo, porque los movimientos siguen y más allá de quiénes sean, ¿no? Quiénes son los que están jugando, no sé, el club de la Deva, como le dicen en Twitter y demás. Evidentemente hay quienes verdaderamente tienen capacidad de mover esta situación que le están diciendo al gobierno. Yo no te creo que no vas a devaluar. Ese es el punto central. Hoy la tensión está en que si le creen o no al gobierno y si puede hacer frente a lo que se viene. Ese es el último eslabón de lo primero, que es, ¿tenés acuerdo con el fondo? Claro. Sí. Bueno, ¿cuánto es el monto? Entonces hoy salieron a tratar de despejar esa incertidumbre, 20 Claro. mil millones de dólares. Pero ¿sabes cuál es la otra incertidumbre vinculada a 20 mil millones de dólares? ¿Pero cuántos de esos 20 mil millones de dólares te lo van a dar ahora? Claro. Y además, ¿cómo va a ser el régimen de desembolso de esos 20 mil millones de dólares? Y Claro. como no está ese dato, te falta después el siguiente. Es decir, bueno, el desembolso que te den inicial, que será de 4.000, 5.000, ¿de cuánto? No se sabe. Pero a la vez es cuántos de esos dólares van a estar
en capacidad de poder ser utilizados para intervenir en el mercado. Tampoco está. Entonces, aparece ese último punto que vos mencionabas, Matías, que es, bueno, ¿va a haber devaluación o no? Ya hay como un consenso convalidado implícitamente por Caputo, es que va a cambiar el régimen cambiario. Entonces, si va a cambiar el régimen cambiario, significa que no va a seguir este crawling peg, o sea, el ajuste periódico mensual del 1%. Va a haber un retoque mayor. Entonces, ¿cuál es? No sabés. Claro. Entonces, frente a todas estas incertidumbres que aún continúan y que de acuerdo a lo que dijo Caputo, recién dentro de algunas semanas va a ser debatido y discutido el plan económico y el programa de asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional a la Argentina por parte del directorio. Y bueno, ¿qué es lo que van a hacer? La mayoría de los que están en el mercado financiero, en el negocio de la exportación o el negocio de las importaciones. Bueno, cubrirse. Bueno, dame los dólares ahora. Después vemos. Entonces, esa es la corrida que estás teniendo. Ahora, ¿quiénes generan esa corrida? ¿Qué está pasando? ¿Hay gente desarmando la bicicleta? ¿Quiénes son los que están generando este movimiento? ¿Qué se sabe? Bueno, tenés por un lado los fondos de inversión locales, fundamentalmente locales, pocos internacionales, que estuvieron aprovechando la inmensa burbuja especulativa, o sea, esa bicicleta financiera de tener una tasa de interés en moneda local más alta que la tasa de devaluación esperada, que hasta febrero fue del 2% y después bajaron esa tasa de devaluación al 1%. Pero por otro lado, lo que tenés es que tanto exportadores como importadores están cerrando sus posiciones. ¿En qué sentido? Los exportadores dejan de vender dólares. ¿Por qué? Porque dicen, y bueno, si va a haber una devaluación o un ajuste del tipo de cambio o un cambio del régimen cambiario y no lo sé, bueno, no vendo los dólares, porque los dólares, vamos a poner un número estimado, 1.000 pesos. ¿Por qué van a entregar 1.000 pesos si no saben si va a ser 1.100, 1.150, 1.200, 1.300, 1.500 más adelante? Hasta ahora vendían esos dólares porque decían, bueno, esos pesos, más allá después de cancelar algún tipo de compromisos vinculados con su giro comercial, lo utilizaban en la bicicleta financiera. ¿Cuál es esa bicicleta financiera? Colocaciones en pesos que dan una tasa de interés por encima de la tasa de devaluación esperada. Bueno, hoy esa opción no está, entonces no venden los dólares. Y por el lado de los importadores, dicen, yo no estaba cancelando mis deudas con los proveedores, estaba tratando de extender el periodo de pago a los proveedores, o sea, quienes les dan la mercadería que importa. ¿Por qué? Y bueno, porque esos pesos los utilizaban precisamente en esta bicicleta financiera, colocación en pesos a una tasa de interés mayor que la tasa de devaluación esperada. Y empezaron a cancelar ahora. No saben. Y claro, dicen, bueno, si yo hoy puedo cancelar a 1.000, bueno, dame los dólares que yo cancelo a 1.000. Y entonces de esa forma el Banco Central no compra dólares y se convierte en un colador que son los de los importadores, que son los que estaban en el sector financiero haciendo la bicicleta financiera, y sigue siendo un colador por el lado de los servicios, que son fundamentalmente con el tema del turismo. Se dio a conocer los datos de ingresos y egresos del primer bimestre, que es un desastre. ¿Gera? Sí, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Gera? Una consulta, porque ahí hablabas del plazo, digamos, claramente el apuro de Caputo, y que esto recién en un par de semanas, 3 semanas, creo que era 8 de abril la fecha de la reunión del fondo, y después de eso, ¿cómo son las fechas? ¿Cómo son los tiempos? ¿Que a mediados de abril, como decían en algún momento, puede llegar a venir la guita o es más el tiempo? Es que no está previsto, yo cualquier fecha que te diga te miento, hago el mismo humo que hace Caputo. Entonces, porque eso es clave, y ellos no lo precisan, si no lo precisan es muy difícil saberlo. Entonces todo eso se suma incertidumbre, y esto es lo que está pasando en el mercado. Y cada vez que salen, la verdad, no despejan el horizonte. Incluso hoy
Vos fíjate que Caputo dijo, le pedí permiso a Cristalina Georgieva para informar. Digamos, está bien, ya sabemos que se bajan los pantalones, ya sabemos que se ponen de rodillas, ya sabemos que la soberanía no es un concepto que pueda estar incorporado dentro de su lenguaje, pero ¿cómo vas a decir que la llamaste y le pediste permiso para poder decir que va a haber un paquete de Claro. 20.000 millones de dólares? Es No muy- lo digas, no lo Claro. digas. Si querés, hasta mentinos. Decís, ¿saben qué? La llamé a Georgieva y le dije, yo voy a informar los 20.000 millones de dólares. Claro, No claro. sé, Hacé de cuenta al menos. no sé. Claro. Ahora, Alfredo, también pensaba en que a Caputo también lo conocen, digamos, ¿no? Es un viejo conocido del sistema, del mercado, incluso del Fondo Monetario Internacional. Digamos, ¿cuánto juega ahí que sea de vuelta Caputo el que esté haciendo estos anuncios? Puede ser, digamos, yo creo que tiene que ver más para quienes tenemos una mirada crítica del fondo y del crédito del fondo. Mm, Para los que están dentro de ese mismo circuito político, financiero, no sé si influye tanto. claro, Porque si no, ya ahora ya le hubiesen bajado el pulgar y claro. no le bajaron el pulgar. Eh, pero además, déjame un dato que Sí. se me pasó en la explicación, es que de estos 20.000 millones de dólares, gran parte, ¿sabes para qué sirven? ¿O para qué van a servir? ¿Para qué? Para pagarle al fondo. No es Claro. que, no, Es una refinanciación. no es que esos 20.000, digamos, el humo que está vendiendo Caputo y Milei diciendo que eso van a las reservas brutas y que entonces cubre, más que cubre la base monetaria en pesos. Si esos dólares no son para eso. Claro, Digamos, los dólares van a ser, cuando tengas el vencimiento a lo largo de los próximos años con el fondo, fundamentalmente el año próximo y el siguiente casi son 14.000 o 16.000 millones de dólares, van a servir para pagarle al fondo. Eh, Mm. pero bueno, No se están en sabe, un problema. no queda claro cuánto entonces le queda al gobierno. Claro, ¿Cuántas le exacto, quedan de prop, así, exacto. taca, taca, cuántas le viene? Para timbiar, claro. Claro, para jugar. Sí. No, ¿cuánto es adicional Mm, para facilitar la salida de los que quieren huir de la bicicleta claro, financiera? claro, claro. Y si cuánto le puede durar hasta las elecciones de octubre. Porque todo esto está en función, el nivel de desesperación de ir al fondo, el apoyo del fondo, es para tratar de sostener un gobierno muy golpeado, fundamentalmente en estos meses, ¿eh? Claro. Hasta diciembre estaba caminando muy tranquilo. Pues venía bien, claro. Yo creo que No es que hay una desesperación, una urgencia por sanear cuanto antes las cuentas del Banco Central, digamos. Evidentemente pasa por otro lado. no, eso es otro verso el tema vinculado con el Banco Central. Mm, No, la verdad no tiene nada que ver. claro. No. Es parte de, mira, todos los países, a ver, todos los países que van al Fondo Monetario Internacional porque están en crisis, Claro, o sea que están quebrados, porque significa que nadie te presta. claro. Alfred, yo sé Eso lo que dice todo. sé que Sí. no te gusta utilizar la bola de cristal, lo sé, Claro. lo sé, pero digamos, en base a todo lo que estás diciendo y teniendo en cuenta que las elecciones son en octubre, ¿se llega a este ritmo y al ritmo a que vienen gastando? Mira, el tema es cómo manejan la gestión de la crisis. Yo te diría, si llegan, si la verdad tienen flexibilidad, tienen capacidad de gestión, si Claro. tienen creatividad para manejar una situación complicada. Si ellos piensan que pueden manejar la gestión de gobierno, por un lado reprimiendo, o sea, el tema social. Por otro lado, diciéndole al mercado, no, va a haber reservas brutas por 50.000 millones de dólares, cuando se sabe que eso no va a ser así. Cuando no informan el régimen cambiario, cuando se pelean entre ellos en el mundo libertario, cuando el triángulo de hierro teóricamente ya dejó de ser de hierro y los hierros lo utilizan para pegarse entre ellos, entre Karina y Santiago Caputo. Cuando vos ves un montón de cosas así, decís, y bueno, es difícil pensar, porque no, si llegan o no llegan, ya lo de las elecciones pasa a ser irrelevante. Claro. El tema es cómo administran una crisis.
hasta ahora no están demostrando una capacidad relevante para tratar de aminorar los niveles de incertidumbre. Sí, sí. Y ahí habría que ver también cómo administran las tensiones sociales que estamos viendo, ¿no? La protesta social, lo que Claro. se empieza a observar, digamos, cómo empiezan a controlar, que eso es otra cosa que también ellos se supone que deben garantizar, ¿no? Además de un ajuste, el control social de ese ajuste, ¿no? Mira, hay una cuestión clara. Yo, la verdad, escuché recortes de la entrevista que le hizo a su amigo y vocero mediático Luis Majul. Mm. Estaba nervioso, qué sé yo, Milei estaba nervioso. Entonces, si vos tenés un presidente que está nervioso porque tiene una corrida cambiaria, porque las encuestas le empiezan a dar mal, y entonces se complica la capacidad de intervención sobre los problemas. Es como, ¿te acordás cuando Macri pierde las elecciones y le echa la culpa a la gente? Sí. Y bueno, Sí, sí. es cuando, bueno, vos te encontrás ahí con liderazgos que se confunden. Y entonces, bueno, eso tiene costos, esto tiene costos. Ujú. Cuando él sale y, no sé, uno de los cortes que escuché empieza y dice, bueno, te lo traduzco Sí. rápido, que los pesos lo van a utilizar de supositorio. Y bueno, ya está, eso ya no sos candidato ni Claro. panelista de Intratable. Claro, claro. Ya pasaste un año y tenés sobre tu cabeza la estafa de Libra. Sí, Entonces, sí. Sí, al mercado no lo vas a cambiar con metáforas anales, digamos, ¿no? Necesitan claro, otras cosas. claro, exacto. Bien. Alfredo, siempre es un gusto charlar con vos. Gracias por ayudarnos a entender y por tomarte el tiempo para conversar con nosotros. Un abrazo. Bárbaro. Y hoy a la noche vamos, ¿eh? Vamos a caer. Días, ¿eh? Los hinchas Racing no pueden nunca terminar una conversación de lo que carajo sea si no es mencionando algo sobre Racing. Así que Pero es lo importante. Insoportable eso. es Insoportable. definitivamente lo más importante en este Ah, ¿qué momento. se piensa? ¿Que porque juegan en una copa? ¿Qué son? Abrazo, Alfredo, muchas gracias. Abrazo grande. Alfredo Zayat, el análisis de Alfredo, un fenómeno que además lo leen y lo escuchan en el Destape, lo leen en la web, lo escuchan en el Pase acá a la mañana. Se pasó a este equipo, así que ya seguimos así, agrandar. Ah, Alta incorporación bueno. tenemos, papá. Ah, número uno.